esta semana meditando en el mensaje para hoy, el Señor me hizo retroceder en el tiempo hasta que tenía unos 11, 12 años y empecé a mirar de ahí para acá lo que yo era, lo que yo vivía, el cómo vivía, lo que yo practicaba, todo eso y cómo vivía y me sentía en ese mundo. El mundo en el que yo crecí es muy distinto al de muchos, a los de muchos de la iglesia, sobre todo de esta iglesia. En otros lugares y en otras iglesias pues también hay personas que de una u otra manera hicieron lo que yo hacía. Pero yo comencé más o menos desde los 12 años en lo que es el mundo de la música rock y ahí empecé. Y empecé a crecer y a vivir como un rockero peludo, todo de negro, con manillas, todo eso. Tenía una habitación que casi nunca prendía la luz y un dibujo de una calavera inmensa detrás de mi cabeza, en fin, infinidad de cosas, afiches y todo eso. Pero lo que me llamaba la atención de todo esto que empecé a recordar era la manera de vivir y lo que hacía y el cómo yo disfrutaba lo que hacía y cómo yo me esforzaba y me esmeraba por lo que hacía. Y que verdaderamente había cierta felicidad en todo lo que hacía. Mire, los rockeros son personas muy diferentes a mucha gente. Porque los rockeros tienen una particularidad. Siempre viven contentos. No importa la situación, la circunstancia, el problema. Los rockeros a eso no les importa. Pueden estar sin un peso. Nosotros, en la época en que yo lo era, nosotros nos íbamos a conciertos y a cosas cuando eso no habían conciertos grandes, se hacían por ahí en casas. De hecho, aprovechábamos casa abandonada que veíamos, vamos para allá. Y no nos importaba caminar de aquí al barrio París, a Bello, a Envigado, a pie, no importaba. Pero el rockero siempre está contento. Por encima de los problemas que tenga, está contento. Escuche, vive feliz, vive gozoso, vive alegre. Y no tiene a Cristo. ¿Se lo imagina? No tiene a Cristo. Ellos tienen algo que los alienta, que los anima, que los empuja, que los levanta, y no es Dios. ¿Sabe qué es lo que anima, mueve y alienta y levanta a un rockero? La música que le gusta. Esa música que a él le gusta es lo que lo sostiene. No hay nada que pueda empañar su estilo de vida. Mire, en la época en que a mí me tocó, no es como ahora, en la época en que a mí me tocó ser rockero significaba ser estigmatizado por las personas. Significaba ser tenido como un delincuente, como un drogadicto, como un vándalo. ¿Y sabe qué? No importaba eso. En mi época no nos importaba en lo absoluto. Nosotros éramos lo peor de la sociedad. No podíamos encajar en este mundo. En esa época en que yo fui así. Pero nada de eso hacía que un rockero estuviera triste, amargado. Siempre tenía alegría. Siempre tenía alegría. Escuche, los conciertos, la música en sus aparatos que cuando esa época existían eran los Walkman y unas cosas grandes que uno se ponía aquí más distintas que las que hay ahora porque no traían ni memoria ni nada de eso. O las grabadoras porque uno andaba con una grabadora así encima y tranquilo. ¡Feliz! Vivía uno en ese tiempo. Viví en el mundo de la música y como músicos, como cantantes, escuche, organizar un concierto, escribir canciones y preparar ensayos, todo eso se hacía de tal manera que todo saliera perfecto. No importaba si un ensayo duraba 8 horas, teniendo en cuenta que salíamos de trabajar a las 5 de la tarde, comenzábamos a las 6 de la tarde a ensayar, 8 horas de ensayo y había que madrugar a trabajar de todos modos, no importaba. Ir a un concierto era lo mejor.
Era un deleite. Cuando se abría un concierto, cuando empezaba el grupo que fuera a tocar o nosotros, había una adrenalina, había una fusión entre los que venían y entre los que estábamos tocando. Eso era algo que hacía que todos fuéramos uno solo. Había un impacto, había algo extraordinario que pasaba en medio de cada concierto. Tremendo era eso. Yo sé que muchos de ustedes podrán estar diciendo: pastor, ¿y usted por qué hoy amaneció dándonos una cátedra de rock si nosotros somos cristianos? Justo por el tema que vamos a tocar hoy. Por lo que el Señor nos quiere hablar. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Porque hoy en día, cuando miramos la iglesia de Jesucristo de manera general, muchos viven la vida cristiana a la luz de lo que piensan, pero muchos no viven la vida cristiana a la luz de algo que nuestro Dios nos enseña y que debemos vivir. Abra la palabra de Dios conmigo en la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Y miremos lo que el Señor tiene para nosotros. Filipenses capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Si usted tiene una Biblia, tome la Biblia y lea. Filipenses capítulo 4. ¿Cuántos siguen glorificando al Señor? Cristo vive, aleluya, gloria a su nombre. ¿Estamos ahí? Filipenses capítulo 4. Y mire, versículo 4. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, a Él sea toda la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, sea el honor y la exaltación a Él. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Y mire cómo dice, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy una vez más estamos aquí reunidos delante de tu grandiosa y maravillosa presencia para rogarte, suplicarte que seas nuestro guía, que sigas hablando a nuestros corazones. Señor, hoy reconocemos tu grandeza, tu magnificencia, tu santidad, tu soberanía. Hoy reconocemos tu poder, gracia, amor y misericordia, que por ello nos has reunido en esta mañana. En este domingo, Señor, gracias. Muchas gracias. Aquí estamos, Señor, hoy una vez más, disfrutando de los privilegios que nos das como cristianos. Edificarnos mutuamente, entonar cantos de adoración y exaltación a tu nombre, recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque te place hablarnos. Por ello, Señor, te suplicamos que hoy nuevamente tu palabra haga un efecto de cambio poderoso y sobrenatural en nuestros corazones. Direcciónanos hoy, Señor. Que venga de parte tuya, no del hombre, de parte tuya. Edificación, exhortación, consolación, y que nos sigas preparando para el día, la hora y el momento en que te plazca llevarnos de esta tierra, Señor, ya sea por la venida por la iglesia o el día que nos llames en el momento de nuestra muerte. Por favor, Dios, hoy te suplicamos sabiduría y discernimiento, mentes libres, corazones dispuestos para atender a lo que nos quieres enseñar. Es lo que hoy te pedimos, dándote gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para hoy lleva como título, creo que el mismo pasaje nos da como la esencia: el gozo del cristiano. El gozo
del cristiano. De eso estaremos hablando hoy. Escucha, una vida cristiana de gozo es algo que le falta a muchos en la iglesia. A muchos en la iglesia les hace falta una vida cristiana de gozo. Muchos están bien, se les ve un rostro de felicidad, como de sonrisa de oreja a oreja. Cuando todo está bien, cuando hay empleo, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando la familia está bien, cuando las pruebas están lejos de mí, estamos contentos, estamos felices. Pero frecuentemente, cuando llega la adversidad, muchos no se ven así. Viene el problema, me despidieron del empleo, no hay dinero, la salud está flaqueando, hay situaciones difíciles, problemas familiares, problemas matrimoniales, enfermedades de un familiar, de un hijo, nieto, en fin. Ahí no hay gozo. Ahí vemos nosotros un rostro de... parecen mimos. No que sean mimados, no, esos que se pintan la cara en la que son mimos. Automáticamente todo el semblante cambia, no hay esa alegría, no hay ese gozo, hay un cambio en su manera de ser. Ya no llegan a la iglesia, Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está en bendición y en victoria? No, cuando hay problemas, necesidades, dificultades y escasez, entonces somos, Dios le bendiga, pastor. Cuando todo anda bien, pastor, Dios le bendiga, ¿qué hay que hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué sirvo? ¿Qué hacemos? Cuente, pastor. Ahí sí, lo que sea, para las que sea, pastor. Sí. Por eso en el medio del problema y la dificultad muchos no se ven así. Por eso fue que comencé hablándole de los rockeros. Justamente por eso. Porque a pesar de que no tienen a Cristo, no están con Cristo, sus vidas en medio de las circunstancias más difíciles, escuche, es ablandada por medio no de la fe, no de Cristo, no del cielo, no de la eternidad, no. Son ablandadas por medio de la música. La fuerza de ellos y su razón de vivir es la música. Ahí está mi esposa, yo lo decía abiertamente y hasta ella, yo era un perverso. El día que a mí me pongan a elegir entre mi esposa y la música primero. Y ella sabe que yo decía eso y no lo decía por jugar. Era una realidad en mi vida. Cuando pensaba, porque ella me hablaba a mí de convertirse uno a Cristo en esa época que estaba más endemoniado que el diablo, lo primero que venía a mi mente era, ¿y yo dejar la música? No, Señor. Y al primero que al Señor le plació llamar fue a mí, parejo con ella. Y la música no la tuve que dejar yo, Él mismo se encargó de quitarla. Con toda ella ahí de frente, CDs, cassettes, de todo, y una máquina y trabaja y todo el día viéndola ahí, tranquilo. Y me iba para la calle, y yo, ¿por qué no he oído música? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y yo no. Cuando llegue a la casa voy a coger tal CD, voy a escuchar, que hace tiempo que no lo escucho. Llegaba a la casa, entraba, subía, derechito a ir al CD, mi esposa, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Esto, nada. Hasta que volviera a salir. Pero por eso le decía, ese rockero, su música es su fuerza y su razón de vivir. Y va caminando al infierno y no lo sabe. Y el cristiano que ha sido llamado por Cristo para salvación, no vive con gozo. ¿Cómo es posible que esto pase? Esos que no conocen a Cristo, esos que van caminando por una senda perversa, ¿cómo es posible que estas personas vivan
contentas, vivan alegres, que encuentren refugio en la música, que no haya nada que les quite la visión, la convicción y el deseo de seguir adelante. Y a un cristiano llamado por gracia, perdonado por la obra de Dios en Cristo en la cruz del Calvario, que sabe que va caminando a una eternidad con su Salvador, no tenga gozo. El gozo solo está cuando está bien. Y cuando las cosas no van bien, no hay gozo. Tremendo. De eso es que nos quiere hablar el Señor. El gozo del cristiano. Cuando nosotros miramos este pasaje que acabamos de leer en los versículos anteriores, toda esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses tenía una sola razón. Un problema entre dos hermanas de la iglesia. Había un problema entre dos hermanas, 4 capítulos, para tratar un tema de división de dos hermanas en la iglesia, que lo más seguro estaba ocasionando un problema con la iglesia y tal vez ya habían otras divisiones a causa de estas dos hermanas. Todo este contenido de estos 4 capítulos para tratar el problema de dos hermanas de la iglesia. Impresionante. Y todo lo que el apóstol Pablo habla aquí para tocar ese tema. 2 hermanas, Evodia y Síntique. Y Pablo aquí insta a estas hermanas a que sean de un mismo sentir, a que vivieran en armonía. E inmediatamente en los primeros versículos de este capítulo 4 que Pablo les insta a esto, a que vivan de un mismo sentir, inmediatamente Pablo a los filipenses y a nosotros nos recuerda: regocijaos en el Señor siempre. En medio de cualquier situación, regocijaos en el Señor siempre. Ahora, yo creo oportuno de que el apóstol Pablo hubiera hablado esto a la iglesia de Filipos, debido a que a causa de esta situación y esta fricción entre las dos hermanas, tal vez, porque si Pablo durante toda esta carta habló del gozo en varias ocasiones, porque no es solo acá, tal vez la iglesia estaba pasando por ese problema, el gozo como que se estaba perdiendo a causa de la problemática de estas dos hermanas. Pero Pablo toca esto y entonces él viene y habla y dice: regocijaos en el Señor siempre. Y yo pienso que al mirar este pasaje, ahí está la frase clave de este pasaje. Hay una frase clave cuando leemos este versículo 4. Y la frase clave que nosotros podemos ver en este versículo es siempre. Porque está hablando de regocijaos, gócense, alégrense en el Señor cuando estén bien, cuando no haya problemas, cuando haya salud. No, él está diciendo siempre. Y yo creo que usted y yo, mirando este pasaje y estudiosos del hebreo, del griego, mirando el griego, podemos decir que la palabra siempre significa siempre. Entonces significa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y en cualquier situación, enfermo o aliviado, con dinero o sin dinero, con empleo o sin empleo, con casa o sin casa, siempre. Ah, que si tengo trabajo, qué problema. Que si no tengo trabajo, qué problema. Que si estoy aliviado, que si estoy enfermo, que si mucho sol, malo. Que si mucha lluvia, malo. Que nada nos satisface. ¿Somos así o no? Pero Pablo dice: gozaos en el Señor siempre. Es lo que nos está diciendo. Ahí está. Pero ahora el apóstol Pablo entonces quiere ayudarnos a que usted y yo entendamos
que el regocijo, que el gozo del que él está hablando no es uno que puede ser afectado por las circunstancias, sino que es algo que es una experiencia que está más allá de las circunstancias cotidianas, y de ahí que él pueda usar la palabra siempre. En otras palabras, no nos está diciendo Pablo que nos gocemos solo cuando usted y yo estemos bien. No, él está diciendo, mira, el gozo que tienes de parte del Señor no puede ser afectado por tus circunstancias alrededor. No, ya usted va a saber por qué. No. Como cristianos somos felices cantando. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ajá, y llega el problema y el mundo te lo quitó. Ajá, de verdad. Ahora que cantábamos, no cantábamos del gozo. Que el Señor es nuestro gozo, no. Pero llega el problema y como que ya no es el gozo. Las circunstancias te quitan el gozo. No, no. Escucha, el que tiene el gozo del Señor, las circunstancias no le quitan el gozo. Aquí en este pasaje nosotros llegamos al último capítulo de esta maravillosa carta de Pablo a los Filipenses, que tiene un gran énfasis en el vivir cristiano. Nos hace un énfasis esta carta en el estilo de vida del cristiano. Si usted mira esta carta, en el primer capítulo vemos la filosofía de la vida cristiana. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y entonces el cristiano de hoy dice esta frase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y llega el médico y le dice, tienes 2 meses de vida. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, sí! Y el desespero. Pero no acabo de decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano que muere en Cristo no muere. Va a la presencia de Dios por la eternidad. Pero como que no creemos eso. Luego vemos la norma para el vivir cristiano, donde dice Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La norma de la vida cristiana es Cristo. El mismo sentir, la misma manera de pensar de Jesús, tengámosla nosotros. Y después examinamos el premio del vivir cristiano en el capítulo 3, donde Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si usted nota, todo lo que el apóstol Pablo está diciendo hace que Cristo sea el centro de todo. Cristo y solo Cristo y nada más que Cristo, no las circunstancias, no la situación difícil, no la enfermedad, no el empleo, no el dinero. Cristo es lo que le está diciendo aquí. Ahora escuche, en el capítulo 4 nosotros vemos el poder de la fortaleza del vivir cristiano. Ahí está. Y este pensamiento se destaca precisamente cuando llegamos al versículo 13, cuando el apóstol Pablo dijo, algunas cosas las puedo en Cristo. ¿Ah? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha, todo, y todo es todo, ¿o no es todo? Todo, escucha lo que Pablo dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si el rockero es capaz de sostenerse y de estar en pie y de levantarse y de ser animado por música, ¿cómo el cristiano es posible que decaiga y amanezca? Y entonces, ¿dónde queda Cristo? Se murió Cristo. ¿Y cuántas veces cantamos? Cristo no está muerto, está vivo. Y llega el problema y como que se murió. No, Cristo sigue vivo. Está sentado a la diestra del Padre. Es tu Salvador y está intercediendo por ti 24 horas al día. Él no se ha muerto, Él está vivo. ¿Y entonces cuál es el miedo?
como que se nos olvida lo que la Escritura dice. Aquí en este capítulo 4, el último capítulo de esta carta, nosotros nos encontramos en la primera sección donde vemos varias cosas. La fuente del poder. Ahí más adelante en los versículos del 5 al 7 vemos el secreto del poder. Luego seguimos leyendo nuestra carta y nos encontramos con los versículos 8 y 9 y ahí tendremos el santuario del poder. Y del versículo 10 hasta el final en el versículo 23 encontramos la satisfacción del poder. Todo lo que nos habla esta carta, hermanos, esto es una carta preciosa, una carta de ánimo, de aliento, de fortalecimiento para la vida del cristiano. Pero aquí en este versículo 4 el apóstol Pablo se ancla y nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si usted mira este pasaje, él no está dándote una sugerencia. Esto es un mandato a un cristiano a regocijarse en el Señor. Lo que vemos aquí no es una sugerencia. O sea, si eres cristiano, bueno, si quieres regocíjate, gózate en el Señor. No. Si eres cristiano, sí o sí, alégrate, gózate en el Señor, es lo que le está diciendo. Hay que estar gozosos en el Señor y hay que vivir así y hay que estar así indiferentemente al día, ya sea que esté brillante u oscuro, que sea difícil o fácil, traiga problemas y tentaciones o que nos encontremos en la misma cúspide del cielo. No importa lo que venga, Pablo dice: gozaos en el Señor, regocíjate, alégrate en el Señor siempre. Y por si acaso, otra vez digo, regocíjense, gócense. Por si acaso, Pablo sabe que hay que repetir. ¿Cómo es que dicen por ahí? El que es caballero repite. Pablo repitió y nos anunció de nuevo. Se nos manda a estar gozosos en el Señor. Pablo lo dijo y él lo repitió. Escucha, el gozo es algo que usted y yo no podemos producir. Usted no puede producir el gozo. Si usted abre la Biblia en Gálatas capítulo 5, usted se encuentra en el versículo 22 con ¿qué? El fruto del Espíritu. Y comienza diciéndonos que el fruto del Espíritu es amor, gozo. El segundo en la lista, el gozo. Y esto es importante. O sea, no es un fruto que decide escoger y decir yo me voy a gozar. No. Es un fruto que aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo lo trae y lo coloca en tu corazón. O sea que el gozo es una muy buena manifestación de que estás en Cristo. No en la religión. Tenga cuidado con lo que estoy diciendo. El gozo es una muy buena manifestación de que estás en Cristo. No en la religión, no en la iglesia, no en la denominación, no. De que estás en Cristo. Y si estás en Cristo y el Espíritu Santo mora en ti, entonces el fruto del Espíritu tiene que estar. Y no puedes empezar a hacer una lista. Ay, sí, entonces miremos el fruto del Espíritu. Amor, más o menos. Gozo, todavía no. No. Escucha, o lo tienes o no lo tienes. Eso es un paquete completo. Usted no ve cuando a uno le venden esos paquetes. Mire señor, mire señora, aquí está el paquete. ¿Y cuál es el paquete ahora? Televisión, internet y plan para el celular. Y no puedo tomar, no, ese es el paquete. Escucha, el fruto del Espíritu, todo viene en el paquete. O lo tienes todo o no tienes ninguno. Es que no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu.
no los frutos. Así que no vaya a empezar a mirar el pasaje de Gálatas 5:22 y empezar a decir, tengo este no, este más o menos. No. O los tienes todos o no tienes ninguno. Y entonces, si no tienes ninguno, preocúpate, estás en problemas. Porque tal vez estás en la iglesia, en la religión, en la denominación, pero no en Cristo. Y hay problemas ahí. ¿Se acuerda? Tiempo atrás predicamos un mensaje. ¿Cristianos amargados? El cristiano amargado no es cristiano y no está en Cristo. Predicamos un mensaje hace unos años atrás que se titulaba El casi cristiano, una adaptación de un mensaje de John Wesley, si no estoy mal. Casi cristianos no hay, es casi me mato, pero estoy vivo. Casi me gano la lotería, sí, pues no la compré. Se me fue por un número. No compré lotería mejor. En otras palabras, el casi no sirve. O eres o no eres. ¿Ves? Escucha, no hay poder en la vida cristiana si ésta no tiene gozo. Si no tienes gozo, no hay poder. Ahora le pregunto, ¿realmente como cristiano tienes gozo? ¿Tienes gozo? Gozo. Qué poco usamos esa frase nosotros hoy. Muy poco. Normalmente usamos palabras como esta. Cuando uno habla del gozo, uno pudiera decir que el gozo es una alegría muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Pero normalmente nosotros no usamos esa frase, el gozo. Nosotros decimos, estoy contento, estoy muy alegre, estoy feliz, no me cambio por nadie. Pero eso de estoy gozoso suena como a una alegría mayúscula y casi no suena hoy en día y menos en la iglesia. Pero cuando nosotros abrimos las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, entonces nosotros leyendo y estudiando las Escrituras, nos encontramos a través del relato bíblico que Dios en su palabra nos habla acerca del gozo. Él habla acerca del gozo. Y al hablar acerca del gozo, no está hablando de una alegría muy grande, no, sino de algo superior a la alegría. Está por encima de la alegría, porque la alegría es frágil. Por muy grande que usted tenga la alegría, es frágil. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosa te quita la alegría. Y yo no le voy a preguntar a usted cómo está hoy. Pero uno escucha a personas a veces decir, estoy como en un bajón. No, claro que hoy en día el término es diferente, ¿cierto? Aquí en Medellín nosotros decimos distinto. Soy bajoneado, pastor. Tengo un bajón, pastor. ¿Por qué, hombre? No, es que... ¿En serio? Estoy en un bajón. O a veces pudiéramos decir, estoy feliz porque recibí tal noticia. O mañana tal vez pueda estar feliz si recibo tal o cual noticia. O sea, nuestra alegría es frágil, es débil. ¿Por qué? Porque dependiendo la circunstancia, entonces la alegría se va o aumenta. Dependiendo las circunstancias. ¿Se da cuenta? No, el gozo no es así. Por eso no podemos definir el gozo como una alegría muy grande, no. El gozo es algo superior a la alegría. ¿Por qué? Porque la alegría suele estar vinculada con las circunstancias. La podemos mirar frente a las circunstancias. Como decía ahora, si las cosas van bien, estoy contento, estoy alegre, yo estoy feliz, como una lombriz, pero estoy feliz. Porque las cosas van bien. Ahora, escucha. La alegría va vinculada a las circunstancias de la vida. En cambio, el gozo
está conectado y relacionado con las verdades eternas, con las promesas del Señor, con lo que Cristo ha hecho, con la salvación, con su presencia en nuestras vidas, con la iglesia, con la eternidad. A eso está vinculado el gozo. Así que la alegría es frágil y es débil, el gozo perpetuo. Porque aún en la eternidad tendremos gozo. No hay nada que pueda debilitar el gozo. Es así. Así que la alegría es frágil, el gozo perpetuo. De eso se trata. Pero seamos sinceros, la gente de este mundo no conoce lo que es el gozo del Señor. La gente que no está en Cristo no conoce lo que es el gozo del Señor. La gente de este mundo busca alegría, felicidad. Y escucha, y busca la felicidad ¿en qué? En las cosas materiales, en las cosas momentáneas, en las cosas físicas, en las personas. Ay, si gano más dinero, trabajo más, no voy a la iglesia porque es que necesito más dinero. Ay, es que mi esposo, mi esposa. Ay, es que si tuviera. Ay, si yo tuviera una novia. Ay, si yo tuviera una esposa. Ay, si yo tuviera. Ay, si yo tuviera. Ay, si pasara. Y llegas y tienes y pasa. Y no hay gozo. Porque cualquier circunstancia te debilita. El mundo busca la alegría en cosas temporales, en los placeres, en las comodidades de este mundo. Por eso buscan experiencias, una tras otra. Y hay muchos que van detrás del dinero, incluso del poder. Pero el desenfreno de este mundo, el descontento de este mundo, la fidelidad, la infelicidad de este mundo, muestran el corazón de aquellos que están sin Cristo. ¿Y cómo es el corazón del que está sin Cristo? No se satisface. No se satisface. Es como un hoyo negro. Nunca se llena. Así es el corazón sin Cristo, insatisfecho. Y esto es una evidencia de que la gente no sabe dónde está el gozo. Porque el gozo no está en las cosas materiales, no está en las personas, no está en el trabajo, no está en el dinero, no está en los lujos, no está en los viajes, no está en las vacaciones, no, el gozo está solo en Cristo. Solamente está en Cristo. Pero tristemente hay muchos cristianos que están viviendo de la misma manera que aquel que no conocía a Cristo. Porque hay muchos en la iglesia cristiana de hoy que viven buscando la felicidad, el gozo en las circunstancias. Y hay muchos que piensan, si yo tuviera... Me hace acordar de un mensaje que predicamos hace tiempo de una cancioncita que de hecho es bastante pegajosita. Que no tiene nada que ver con el Señor, sino que antes lo ofende. Si yo fuera rico, daba. Y escucha, y llegas a ser rico y no tienes gozo. Mire los millonarios que hoy vemos en el mundo. Drogadictos algunos, otros en desgracia, otros con matrimonios vueltos miseria, en fin, infinidad de cosas. Entonces muchos piensan, si yo tuviera dinero, si yo tuviera carro, si yo tuviera una moto, todo sería tan distinto. Ay, si mi esposo cambiara, si mi esposa cambiara. Escucha, el gozo no está en nada de estas cosas. Por eso decía, el gozo solamente está en Cristo. Pero muchos que hoy hacen parte de la iglesia están buscando el gozo en si mi esposa cambiara, ay, si mis hijos fueran, ay, si esto. No, escucha, eso no te va a dar el gozo. Y eso no te va a impulsar, eso no te va a mover, no. Si no es Cristo el que te mueve, nada de este mundo te va a mover. Si no es el amor de Cristo, si no es la gracia de Dios en Cristo, si no es la salvación por Cristo, escucha, nada te va a mover. Aunque cambie tu esposa, aunque cambie tu esposo, aunque seas millonario, solo Cristo da gozo. Necesitamos conocer a Cristo. A Cristo. Necesitamos a Cristo para el gozo. Solo Cristo nos da el gozo. Escucha, el gozo del cristiano
es el deleite. Escucha esto, me gustó. El gozo del cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. El gozo es el deleite producido por el Espíritu Santo. ¿Estás oyendo? No lo produzco yo, no me lo produce mi esposa y mis hijos. No, el gozo es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. El gozo es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios mismo como nuestro tesoro más preciado. El gozo surge de allí, del Espíritu Santo, de poder tener a Cristo mismo, a Dios mismo como nuestro mayor y más grande tesoro. En otras palabras, que Él sea lo primero para mí. Un hijo de Dios debería experimentar el gozo en medio de la tormenta. ¿Cuánto tiempo la hermana estuvo en una silla de ruedas? Sin pararse de ahí. ¿Y cuántas veces vino el desánimo, el desgano, la angustia y hoy qué está viendo? El fruto de la persistencia y de la confianza. Pero no se la produjo el pastor. No se la produjo la familia. Ni siquiera ella misma lo produjo. El Señor es el que la produjo. Solo el Dios de la gloria la produce. Por eso un hijo de Dios debería experimentar un gozo verdadero, el gozo del Señor en su vida. Escucha, el hijo de Dios que transita por la vida con una apariencia de estar amargado. Hay gente, yo lo he dicho, hay gente que va para la iglesia y usted las ve. ¿Para dónde va? Para la iglesia. Oh. Yo he visto antes del culto y después del culto, cuando uno sale por ahí, la gente que va para, mire, la gente que va para la iglesia tradicional, van cogidos, van tarde. El cristiano va tarde. No importa qué horas llega. Ve uno a la gente de afuera. Es que apenas para la iglesia. La iglesia tradicional con sus familias. Los cristianos con la esposa, a veces de la mano. Y la esposa, todo haciendo mala cara. Salen del culto. Uy, ¿será que les dieron muy duro en la iglesia? Tenga cuidado, no vaya a salir así, hermano, que la gente va a pensar que fue que el pastor les pegó. Hay gente así. Escucha. El Hijo de Dios que transita por la vida con una apariencia de estar amargado y con una actitud de resentimiento hacia este mundo, nunca tendrá ningún poder en su vida. Esas personas deberían tomar en serio el mandamiento del Señor. Gozaos en el Señor siempre. En épocas pasadas había gozo en tantas cosas para la iglesia. Mire, en épocas pasadas, el tiempo de oración, ¿sabe cómo lo llamaban? La hora del poder. Hoy en día el culto de oración, uno dice, la hora del poder, poder ver si llegan o no los hermanos. Porque muchos no llegan. Es un momento apropiado para que tengamos un verdadero encuentro con la oración. Pero necesitamos más. Nosotros necesitamos regresar a la fuente, y la fuente del poder del cristiano es el gozo. Es el gozo. Pero hoy vemos cómo muchos se llaman cristianos y ¿sabe qué es lo que buscan? El entretenimiento, la distracción, pero en las cosas de este mundo. Pero hoy para muchos el culto de oración no es la hora de poder. No. Para muchos, un estudio bíblico no es algo en lo que encuentran gozo. Pero invítelos a un paseo, a una salida, a una fiesta, a una celebración, y ahí están. Vamos a ver una película, vámonos. Una película, se reúnen 3, 4, 5, 6, 10 a ver una película. ¿Sabe cómo se llama eso? Así sea cristiana, entretenimiento. Llámelos a un culto de oración.
llámelos a un tiempo de estudio bíblico, llámelos a que salgan a evangelizar. No, no pueden. No hay gozo, no hay ánimo. Pero cualquier otra cosa, ahí están. Invite al cristiano a lo que sea. Invite a los cristianos, escuche, a un culto a la iglesia de oración a las 6 de la mañana. Llega el pastor, la esposa y de pronto si el hermano Albeiro no está trabajando. Sí. Pero invítalos a un paseo gratis, a una finca, a las 6 de la mañana y llegan a las 4:30. Pastor, ya estamos listos. ¿O no es así? Porque las cosas espirituales no son tan importantes, pero las cosas que este mundo ofrece, las distracciones. Ahora, ay pastor, entonces como cristianos es pecado divertirnos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de prioridades. Estamos hablando de en qué nos gozamos y qué nos deleita. Pero seamos sinceros, a veces nos alegramos más y disfrutamos más las cosas que practicamos fuera de la iglesia que lo que el Señor nos encomendó, y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Vamos a evangelizar, hermanos? No. ¿Vamos para tal? Vamos. ¿Qué estamos hablando entonces? ¿Dónde está el gozo? ¿Ves? Necesitamos encontrar el gozo en el Señor y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Ves? Porque hay gozo para muchas cosas, no para hacer la obra de Dios, no para aprender, no para orar. Y muchos se dicen cristianos, pero lo que Cristo ha encomendado no lo hacen. Porque quieren pasarla bien, porque quieren distraerse y divertirse. Y vuelvo a repetir, estas cosas no son malas en sí mismas. Pero escucha, las cosas espirituales a muchos no les producen gozo, pero las cosas del mundo sí. Y ahí el gran problema. En nuestras reuniones de oración, nosotros en vez de pedir cualquier otra cosa, creo que necesitamos comenzar a pedir que Dios nos dé ese gozo. Ese gozo por las cosas espirituales. Hermanos, no podemos olvidar que hay un enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, el diablo y Satanás, y él intenta diariamente, constantemente arrebatarnos nuestro gozo, precisamente porque ese gozo es la fuente de nuestro poder, es nuestra fortaleza. Es eso, hermano. El llamado gozo es insistente en la palabra de Dios. El llamado a gozarnos en el Señor es insistente en la palabra de Dios. El pueblo de Dios es exhortado a regocijarse, a alegrarse de forma constante y de diversas maneras en la Biblia. Escucha, en realidad el gozo cristiano, lejos de ser una opción, es un mandato. Es un mandato. Es un deber para todo cristiano. Lo vemos en la Biblia. Aquí estamos en este primer pasaje que se nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Escucha, cuando leemos el Antiguo Testamento, los profetas y los salmistas hablaron y exhortaron al pueblo al gozo, a la alegría. Llama la atención notar, de hecho, en el Nuevo Testamento, que casi todos los autores de las cartas del Nuevo Testamento hablan del gozo cristiano. Pablo, Pedro, Juan, Santiago. Hablan del gozo cristiano de distintas maneras. Ahora, el Señor Jesucristo mismo lo enfatizó en varias oportunidades en las Escrituras. En Mateo 5, en los versículos 11 y 12, dice: cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. En Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Juan 16, 22. Su corazón se alegrará y nadie les quitará el gozo. En Lucas 10, 20. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y vemos en Mateo 25, 23. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el llamado a gozarnos en el Señor es un mandato, y el Cristo de la gloria mismo nos lo enseñó. Una cosa es cierta: el gozo ocupa un lugar central para Dios y su pueblo, si verdaderamente eres pueblo de Dios.
Por eso es un llamado constante en la Biblia. Al mirar esto, nosotros pudiéramos hoy mencionar al menos 3 razones por las cuales debe haber gozo en el cristiano. Hay muchas, pero hablemos solo de 3 hoy. Una de ellas, en primer lugar, la realidad de nuestra salvación y comunión con Dios. Hermano, el que usted y yo veamos como una realidad que hemos sido salvados de Dios, que hemos sido salvados de la ira de Dios, que hemos sido salvados del infierno y que aparte de eso podemos tener comunión con Dios, debería ser una razón más que suficiente para vivir en gozo en medio de la peor tormenta, en medio del problema, en medio de la dificultad. Escucha. Puede que todo el mundo se te venga encima, puede que todas las puertas se te cierren, pero si estás en Cristo, Cristo es la salida. El pueblo estaba frente al mar y el faraón con su ejército detrás. Dios abre camino donde no lo hay, hermano. Pero tienes que creer. Para el que cree, algunas cosas le son posibles, pero hay que creer. Hay que creer. Escucha, el deleite y la alegría son las emociones más congruentes con la realidad de ser salvos. ¿Sabe qué decía David? Tú has cambiado mi lamento en danza. Hermanos, el gozo es la realidad producida por la comunión con Dios. Escuche, ¿cómo es posible que una persona desee tener novia, desee tener esposa y luego tiene esposa y ni con la esposa está contento? Ni con la esposa ni con el esposo tampoco. ¿Y entonces qué pasó? Ahora, puede que la esposa sea lo mejor de la tierra y tampoco tiene gozo. No, escucha. El gozo es la realidad producida, escucha bien, el gozo en nuestro corazón es la realidad producida por el hecho de que como pecadores que íbamos camino al infierno, hoy tenemos la seguridad de tener una verdadera relación con el Dios que me salvó, que me hubiera mandado al infierno si quisiera. Escuche. Cuando yo no conocía al Señor, de solo 12 años, decidí convertirme en el peor enemigo de Dios y lo logré por más de 20 años, por Dios. Y mientras que yo hacía eso, Dios me tenía en sus planes. ¿Cuánto tiempo vivió Juan Pablo sin Cristo? ¿Y qué era? ¡Ay, una joyita! ¡Ay, tan lindo! No, mire, pregúntele solo a él. El solo escuchar el testimonio de Juan Pablo da susto. De todo lo que él ha tenido que pasar. Y mientras que él vivía en su perversidad, el Señor estaba amándolo y esperando el momento de traerlo a él, igual que usted y a mí. El solo saber que lo que éramos, que nos conducía al infierno, ya no lo somos y que podemos tener relación con el Dios vivo y verdadero, debería ser una razón suficiente para tener gozo. Así no tuviera más nada, así no tenga empleo, así no tenga esposo, no tenga esposa, no tenga casa, no tenga carro, no tenga nada. Si tengo a Cristo, tengo todo. ¿Por qué? Porque el todo de todos es Él, es Cristo. ¿Qué tenía Lázaro? El que se sentaba ahí a la puerta, en la puerta de la casa del rico. Tenía casa, tenía más casa un pescado. Tenía dinero. Tenía salud. Dice que estaba lleno de llagas y aún los perros venían y lamían las llagas. Y cuando se murió, ¿qué pasó? Dios envió sus ángeles a que lo llevaran. Ay, porque era pobre. Sí, él fue porque era pobre. Porque si no, entonces volvámonos pobres todos y volvámonos llenos de llagas para que nos vamos al cielo. Era porque era pobre. No, porque aún en su pobreza él tenía su fe y confianza y esperanza puesta solamente en su Dios. Y no tenía nada. Y no lo sostuvo el Señor. Y cuando se murió, imagínese usted, los mismos ángeles de Dios vinieron por él y se lo llevaron. Y el rico tenía todo y se murió. ¿Y quién vino por él?
Nadie, tuvieron que ir a enterrarlo. ¿Y a dónde despertó? Dice la Biblia, en un lugar de tormento. Hermanos, no podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en amargura o en tristeza. Aún vengan los problemas o las dificultades. Escucha, la monotonía y el aburrimiento ha embargado a muchos en la iglesia cristiana de hoy. Hoy son muchos los que vienen a la iglesia y parecen robots, una rutina, el día del domingo para el culto. Una rutina. No, escucha, la rutina y el aburrimiento, escucha, no son realidades que describen la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que el salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra de vez en cuando. De vez en cuando. Para siempre. En segundo lugar, otra de las razones para tener gozo es que un cristiano gozoso, escucha esto. ¿Usted sabe que es una propaganda? Es un anuncio publicitario donde muestra algo que quieren mostrar para vender, ¿sí o no? Un cristiano gozoso es la mejor propaganda al mensaje del evangelio. Imagine un cristiano bien aburrido, con una persona del mundo bien aburrida, y que vea al cristiano bien aburrido y le diga y le predique de Cristo. Yo tengo más gozo que este, yo voy para allá. Escucha, cuando un creyente está satisfecho en Dios, está testificándole al mundo que Dios es suficiente para él. El gozo de un cristiano es un testimonio poderoso de la satisfacción y plenitud que solo Cristo puede producir en el corazón de aquel que ha sido salvo por gracia. Un hombre, un pastor, Martin Lloyd Jones, él decía esto: los cristianos infelices son, para decir lo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. ¿Se lo imagina? Un cristiano, decíamos, un cristiano amargado, un cristiano infeliz. Los cristianos infelices son una pobre recomendación de la fe cristiana. Cuando usted y yo, cuando el cristiano verdadero está frente al mundo y estamos y mostramos contentamiento a pesar de la escasez, del problema o la dificultad, estamos demostrando que Cristo es nuestro mayor tesoro y que poseerlo a Él es la razón de nuestro gozo, no las circunstancias. Al regocijarnos en la aflicción estamos presentando una evidencia, estamos mostrando el valor de Cristo en nuestras vidas. Escucha, en medio de la aflicción, de la necesidad, de la escasez, de los problemas, usted y yo nos debemos gozar. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, lo bueno, lo malo, lo regular, lo pésimo, lo exageradamente bueno, dice, a los que aman a Dios les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios los está formando para que tengan el carácter de Cristo. Pero el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6:33, ¿qué fue lo que Él dijo? Buscad primeramente el trabajo, el esposo, la esposa, el carro, la casa, la moto. Sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y lo que ustedes necesiten se lo voy a añadir. Pero primero yo. Y muchas veces somos afligidos, desilusionados, desarmados, porque no tengo lo material, porque no tengo esto. Y el Señor diciendo, búscame a mí primero. Y estamos buscando primero todo lo demás, menos a Él. Pastor, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Es verdad. Él sí sabe. Ahora, escuche. Pastor, es que usted no sabe los problemas, usted no sabe la situación que yo tengo. Sí, es verdad. ¿Cómo entonces usted me va a decir que tenga gozo, pastor? Yo no le estoy diciendo que tenga gozo. Acuérdese, yo no le estoy diciendo a usted que tenga gozo,
Primero, estamos leyendo la carta de Pablo a Filipenses. Y Pablo fue un hombre de la antigüedad que fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahí no dice carta de John Jairo a los Filipenses o a la iglesia Cristo rompe las cadenas. No, ahí dice que la escribió Pablo. Y dice que fue el Espíritu Santo que lo inspiró. Entonces no diga que yo le estoy diciendo que tenga gozo. No, es el Señor quien le está diciendo a usted hoy que si es un cristiano verdadero, debes experimentar el gozo que solo Cristo da. Ahora, es verdad, usted puede estar pasando por la situación más difícil de la vida, pero el Señor te dice: ten gozo en medio de ella. Porque si usted y yo miramos, la iglesia primitiva tuvo que experimentar grandes persecuciones y siempre tuvieron gozo. Si usted y yo miramos a Pablo, es más, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, diciéndoles que tengan gozo, tratando de solucionar un problema entre dos hermanas, Pablo no estaba en Cancún de vacaciones. Pablo no estaba en un lujoso apartamento con una cama bien acolchadita, con aire acondicionado, viendo televisor y mandándoles un audio por WhatsApp: tranquilos, mijos, tengan gozo. No. Estaba en la cárcel. ¿Y qué cárcel? ¿Qué cárcel? Una mazmorra oscura y fría. Y está mandando a que tenga gozo. ¿Se está dando cuenta? Si miramos a Pablo y Silas, después de predicar el evangelio, gozosos, después de haber él por medio del Espíritu Santo echado fuera un espíritu de adivinación, son capturados, son azotados y llevados a prisión y amarrados los pies. ¡Ay, Dios mío! Y ellos empezaron a llorar. ¡Ay, Señor! Después de haber predicado el evangelio, una otra aquí. ¿Eso hicieron? Sí. No, dice que cantaban, ellos estaban cantando al Señor. Escucha y mira la condición en que estaban. ¿Quién de nosotros está así? Y ellos tenían gozo. Un hombre llamado John Hush predicaba contra la venta de indulgencias y predicaba la salvación por medio de la fe en la iglesia tradicional. Y enseñaba todas las doctrinas de la Biblia. Y este hombre fue llamado por la iglesia tradicional en Roma. Lo iban a juzgar, pero ni siquiera lo escucharon. ¿Sabe qué? Lo sacaron derechito para la hoguera. Y cuenta la historia de que este hombre, cuando estaba atado y le prendieron las llamas, este hombre comenzó a entonar, a cantar himnos al Señor. Y dice que la voz que usaba era tan alta que aún sobrepasaba ¿cómo se llama eso? El crujir de las llamas, de la leña, y él entonando cantos, atado y siendo quemado. Los hermanos de la iglesia primitiva, que eran perseguidos, que eran llevados y comidos por los leones, dice que ellos, cuando iban a ser comidos por los leones, ellos cantaban himnos en gratitud y alabanzas a Dios, tenían gozo. Me vas a decir que estás pasando por una situación peor y me vas a decir que por qué, no el pastor, el Señor te está diciendo que tengas gozo. Tenemos gozo, en verdad. El gozo cristiano genuino hace más creíble el mensaje del evangelio, o por lo menos no lo pone de tropiezo. Escucha, la presencia de Dios es fuente de alegría y deleite. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en amargura o en tristeza. Y en tercer lugar, la falta de gozo puede llevarnos más fácilmente a la decadencia espiritual. Necesitamos gozo porque la falta de gozo nos puede llevar a la decadencia espiritual. Escucha, la falta de gozo es el trayecto más corto que conduce al pecado. Literal. Entramos en el peligroso terreno de la búsqueda de un gozo mundano cuando no nos deleitamos en Cristo. Eso pasa. El Nuevo Testamento en Hebreos nos habla del peligro de gozar de los placeres temporales del pecado. Escucha, el pecado ofrece gozo, pero el tal gozo es un gozo temporal, engañoso y al final destructivo. Eso es el gozo que el mundo da. Escucha,
el corazón que no está satisfecho en Dios buscará esa satisfacción ¿en qué? En el pecado. Ese es el gran peligro de un cristianismo sin gozo, sin deleite ni satisfacción. Escucha, la monotonía y la falta de deleite en el caminar cristiano pueden convertirse en la antesala del pecado y el comienzo de una vida que no glorifica a Dios. Cuando no hay gozo, empiezas a buscarlo en cualquier otra cosa y haces todo lo que a Dios le desagrada. Empiezas a hacer, a ver, a oír, a vivir, a hablar y a pensar lo que no le agrada a Dios. Por esta razón no debemos tomar la falta de gozo como algo a la ligera. Si no tienes gozo, cuídate. Si no tienes gozo, cuídate. Debemos ser cuidadosos en velar por nuestros corazones, hermanos. Tenemos que cuidar cómo está nuestro corazón. Con una alegría solamente por causa de las circunstancias o verdaderamente tenemos gozo a pesar de las circunstancias. La constante frustración aún por las cosas más pequeñas, el estar murmurando, el estarnos quejando frecuentemente y la falta de contentamiento son claros indicadores de que falta gozo como cristianos. Como cristianos debemos alarmarnos cuando se pierde el entusiasmo. Escuche esto, muchos no ni siquiera lo miran. Cuando usted no tiene ese entusiasmo y ese anhelo de congregarse, de estudiar las Escrituras y de servirle al Señor, significa que no tienes gozo. Porque ¿cuántos aquí han sido llamados para servir al Señor y no le sirven? Y Dios los llamó a servir, significa que no hay gozo en sus corazones. Si no tienes un anhelo marcado por el compañerismo con tus hermanos, y cuando la comunión con Dios ni el servicio te motivan, significa que son síntomas peligrosos de la ausencia de gozo en el corazón. No podemos tomar la falta de gozo a la ligera. Debemos despertar, hermanos. El Señor hoy nos está diciendo, hey, cuida tu corazón. Cuidemos el gozo. Cuidemos el gozo, hermano. En Cristo usted y yo tenemos la provisión completa para las necesidades más profundas de nuestro ser. Cristo nos provee todo lo que necesitamos. En Cristo tenemos perdón de pecados, la nueva vida, comunión con Dios, el poder para la vida digna y la esperanza de la vida eterna. O sea, tenemos todo lo que necesitamos para estar gozosos. ¿Y entonces por qué no estás gozoso? ¿Por qué no le sirves al Señor si Él te llamó a servir? ¿Por qué vives en desconfianza? ¿Por qué vives en amargura? ¿Por qué vives en tristeza? Ahora, escucha, no estoy diciendo con esto que nosotros como cristianos entonces somos indolentes. No. Escucha, si un ser querido muere, nos ponemos tristes, pero tenemos gozo. Ahora, si ese ser querido murió en Cristo, aún mayor gozo. Aunque estamos tristes porque se fue esa persona que amamos. Es posible estar tristes y tener gozo. Pero hay mucha gente que su vida es una vida de tristeza y fuera de eso, sin gozo. Todos los amarga, todos los derriba, todos los desgana, todos los desanima. No. Escucha, en medio de la tormenta, el gozo me impulsa a acercarme más a Dios. En medio del problema, la dificultad y la necesidad, el gozo me impulsa a ir más a las Escrituras. El gozo me impulsa a estar congregándome más. El gozo me impulsa a vivir una vida de mayor obediencia constante y continua. El gozo me impulsa a quererle servir al Señor y vivir solo para agradarle a Él, aún en medio de la peor tormenta. Porque es que el gozo no es tuyo. Es algo que coloca el Espíritu Santo en nosotros. El cristiano, los cristianos verdaderos, tenemos a Cristo. ¿Sabe qué es lo que dice Pablo y nos grita hoy? Tienes a Cristo, tienes gozo, tienes a Cristo, lo tienes todo, gózate en el Señor. No seas amargado. Que el Señor nos ayude a entender.
este tema del gozo. Oremos al Señor. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta tarde te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en nuestra gratitud y confiamos, Señor, en tus promesas. Señor, ahí está tu palabra clara, expresada con claridad, mostrándonos, Señor, un ejemplo vivido de que tú nos mandas a tener gozo en medio de las peores situaciones. Pablo, Pedro, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, la iglesia primitiva y cuántos más mártires a través de la historia y cuántos hoy están siendo martirizados y siguen adelante con su fe, porque su fe no está en las circunstancias, sino en ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a depositar toda nuestra fe y confianza en ti, a buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia. Así entonces podemos recibir todo lo que necesitamos. Señor y Dios, necesitamos ese gozo, porque ese gozo es una manifestación de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra esperanza. Ayúdanos a creer que ese gozo viene de parte tuya a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a creer que lo recibimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y empezamos a conocerle más a través de tu palabra. Y cuando buscamos a diario una íntima relación con el Dios vivo y verdadero. Ayúdanos, guíanos y direcciónanos, oh Dios, por favor, a buscarte más, a vivirte más, a anhelarte más y a disfrutar más de ti que de los placeres y las cosas que este mundo ofrece. Señor, solo tú conoces la condición, la situación por la que pasan mis hermanos y mis hermanas. Tú conoces cada problema, cada situación, cada circunstancia. Ayuda, oh Dios, a cada uno de mis hermanos y hermanas a sostenerse en ti, a depender de ti, a tener esa fe en ti, esa confianza, y que el gozo ilumine y abunde en sus corazones, Señor, a pesar de la diversidad de circunstancias. Llénanos más de tu presencia, de tu sabiduría, y condúcelos a que conozcan más tus maravillosas promesas, y que esas promesas sea lo que produzcan mayor gozo en sus corazones, Señor. Yo te pido perdón, oh Dios, por nuestra falta de gozo, por nuestra falta de dependencia de ti. Te pido perdón, Señor, porque como iglesia nos falta tanto para acercarnos a ti, pero creemos, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos, pero sobre todo para ayudarnos, levantarnos y fortalecernos y entregarnos todo lo que necesitamos para seguir adelante. En tus manos, Señor, nos encomendamos en esta hora y confiamos de que nos puedas llevar en este resto de día a meditar, a reflexionar en tu palabra y a seguir buscando, Señor, tu maravillosa presencia para que sigas produciendo ese gozo constante y continuo en nuestros corazones. Señor, esta semana que comienza hoy, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que bendigas a cada uno de los que hacen parte de la iglesia, que les bendigas en gran manera, dándoles fuerza, sabiduría, discernimiento y llevándolos cada día en medio de cada circunstancia a depender y a confiar en ti, que al final del día puedas darles tu victoria y darles día tras día tu bendición. Hoy, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.